Buenos días. Bueno, es un gusto saludarles. Mi nombre es Guillermo Andrés Duque Silva. Soy investigador y docente de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Eh, Antes que nada, soy un inmigrante colombiano viviendo en España desde hace 7 años. Trabajo el tema migratorio como proyecto profesional. Desde hace unos 6 años vengo desarrollando proyectos de investigación con un grupo de investigación eh, relacionados con el tema migratorio. En estos 7 años, pues no solo he podido conocer el tema desde la perspectiva profesional, sino que también he podido acercarme a él desde el punto de vista de también, pues lo he tenido que vivir desde el punto de vista personal, porque eh, si bien es cierto, después de todo ese tiempo y también con la posibilidad de trabajar en una universidad pública, uno logra cierto nivel de integración a la sociedad de acogida, en este caso la sociedad española. De todas maneras, he tenido que vivir lo que viven, en este caso, pues todos los migrantes, de tener que empezar desde cero, ¿no? Y quisiera compartirles en esta ocasión, ¿no? Y para eso es que participo en este proyecto como consultor externo, invitado por el Banco Mundial para poder, digamos que apoyar la parte investigativa. Quisiera compartirles los resultados de una investigación realizada en Madrid con los inmigrantes solicitantes de protección internacional que arriban a España y que se concentran principalmente en la capital española y que en su inmensa mayoría pues son personas provenientes de Iberoamérica. Quiero compartir los resultados de esta investigación porque creo que ese esfuerzo, digámoslo así, institucional que se realiza aquí, el aprendizaje, los errores también que se han cometido en España en torno a la gestión de la integración migratoria, la gestión de la integración del solicitante de protección internacional, las personas que se encuentran en situación de refugio o con necesidad de refugio. Esos errores también nos pueden permitir a nosotros avanzar, no cometer los mismos errores, incluso tomar también aprendizajes de algunos resultados que se han obtenido desde el punto de vista de la participación social, de la incidencia en políticas públicas y de lo que en última se conoce como accountability, que es ese control de la sociedad a las instituciones del Estado. Sobre eso quiero hacer un especial énfasis y es mostrarles en el caso de esta investigación cómo encontramos algunas experiencias de participación social y comunitaria de la población inmigrante que les permiten a través de la organización, a través de la participación en la esfera pública, tanto de forma oficial y en los canales oficiales y legales como en aquellos medios de protesta, cómo les ha permitido a los inmigrantes labrarse su propio camino de integración en España. Y hay unas experiencias muy concretas que quisiera compartir. Entonces, voy a compartir un momento pantalla y en este caso, lo que quisiera es como dar a conocer los resultados de una investigación que realizamos en la Universidad Rey Juan Carlos, con apoyo, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid, y que venimos realizando también con el apoyo de la Universidad, del Ministerio de Ciencia, que aquí se conoce como Agencia Estatal de Investigación, y, y con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí ya estoy compartiendo. Voy a cerrar un momentito esto. Eso. Bien. Lo primero que quisiera compartirles de este proyecto, de estos resultados, es una caracterización sociodemográfica de la población solicitante de asilo y la población en situación irregular iberoamericana en España. El primer dato que quiero que vean y en el que nos fijemos es que es el segundo renglón de estas cifras de solicitudes de asilo. Para nosotros, digamos que es normal como colombianos, y esto es lo que nos reúne, el tema de los venezolanos como la primera fuerza migrante en el caso colombiano, pues en España también lo son. Pero fijémonos en ese segundo renglón. El segundo renglón lo ocupa Colombia precisamente. Eso significa que en el caso de España, las dos principales nacionalidades en el caso de solicitudes de protección internacional las aporta Colombia y Venezuela. Esto ya nos ubica en una misma posición como inmigrantes a los colombianos y venezolanos en España y nos tiene que también llamar la atención respecto al fenómeno que estamos viviendo en Colombia. ¿En qué sentido? Pues no es un problema como tal
no es un desafío solamente para los colombianos, el hecho de recibir a los venezolanos que llegan por una situación de crisis institucional, crisis social, económica en Venezuela. Es una cuestión global, es una cuestión global donde nosotros como colombianos también estamos participando como inmigrantes. También somos una fuerza, en este caso bastante notable, no dista mucho de las cifras de los venezolanos en cuanto a asilo y en cuanto a solicitudes de refugio en España. Entonces, ese es el primer mensaje que quisiéramos o que quisiera compartirles. El incremento de las solicitudes de asilo en España nos ubica a los colombianos en la segunda posición después de los venezolanos. Eso ya no, en primer mensaje, no nos hace tan distintos, tan diferentes respecto a ese venezolano que está arribando a Colombia a solicitar protección internacional. En segundo lugar, pues compartirles un poco los datos ya técnicos de la toma de la muestra de estas entrevistas, de lo que nosotros vamos a mostrar en adelante como preguntas cerradas que nos permitieron una serie de resultados para analizar en términos estadísticos. No vamos a mostrar todo el informe, no podría con el tiempo que tenemos, simplemente me voy a enfocar en los datos centrales. Primero, al igual que lo que sucede en Colombia, estamos hablando de una población joven, estamos hablando de una población que principalmente es femenina, con un 10% de población LGTBI, que llevan en el momento de la encuesta, en el momento de estas entrevistas, llevaban menos de 8 meses, ¿no? Tenían 7,1 meses de promedio de estar en España. Estas personas en edad productiva, la inmensa mayoría también, para tenerlo presente, tienen estudios de educación superior, cuentan con estudios de grado, incluso con estudios de máster y doctorado. Son personas que, en comparación con el nivel formativo de su país de origen, se encuentran por encima de la media. Aquí podemos encontrar tal vez una diferencia sustancial respecto al solicitante de protección internacional que llega procedente de Venezuela a Colombia. El nivel de formación, en lo que hemos podido constatar, pues no es el mismo que el venezolano que está llegando a España o que el colombiano que llega a España. En el caso de España sí podemos identificar incluso una fuga de cerebros de países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, hacia España. Tampoco presentan diversidades funcionales reconocidas, pues en una gran proporción, un 86% dice que no tiene ninguna diversidad funcional. Sin embargo, un 8% sí reconoce que tiene alguna situación de diversidad funcional directamente ligada, un 8% con traumas y afecciones psicológicas. De ese 8% es el grupo de la población LGTBI quizás donde más peso encontramos, ¿no? Los traumas y afecciones psicológicas en un 21% de quienes reconocen tener ese tipo de trauma se encuentra la población LGTBI. Entonces, eso también nos indica un poco, pues un dato respecto a incluso las razones por las que en ocasiones están saliendo a buscar protección en otros países. En torno a situaciones de precariedad. Bueno, nos encontramos con que estas personas, aunque llegan en avión, han tenido para un billete de avión y llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, que como decía un funcionario público, se convirtió en la principal frontera de España, el aeropuerto. No es el Mediterráneo, realmente es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, la principal frontera por donde se llega a pedir asilo. Estas personas entran pues, con unos recursos que van perdiendo poco a poco y al irlos perdiendo, pues se quedan en situaciones de precariedad o vulnerabilidad, dos en particular, situación de calle e inseguridad alimentaria. Y esa situación, digamos que se ve bastante reflejada en un porcentaje alto, ¿no? 6% de personas en 7 meses han tenido que vivir en la calle, un 38% han tenido dificultades para poder comer, ¿no? Para proveerse las 3 comidas diarias. Y la respuesta a esa situación de vulnerabilidad han sido principalmente el apoyo de amigos y familiares. Esto es importante. Los recursos propios y el apoyo de amigos y familiares ha sido, digamos que, el centro de esa respuesta
ante las vulnerabilidades y lo pudimos incluso constatar a nivel de distritos, a nivel de barrios. Es una caracterización que nos permitió identificar esto, ¿no? La respuesta a la situación de vulnerabilidad no ha venido principalmente del Estado, ha venido desde familiares y amigos, de las redes migratorias. Hay un porcentaje importante de ayuda que proveen las ONGs y que también ofertan las congregaciones religiosas. En particular, hay una congregación que tiene que ver con la Cáritas Española. Yo creo que podría mostrarlo en la siguiente diapositiva, en lo que tiene que ver con alimentación. Miren, alimentación, un 91% de las ayudas vienen de una organización que es Cáritas Española, de la Iglesia Católica. No es el Estado, que es lo que muchas veces se vende, ¿no? El inmigrante llega a apoyarse y aprovecharse de las ayudas del Estado. Las ayudas del Estado solo componen el 3% de las ayudas recibidas por esta población, con 2.458 encuestas. Entonces, es realmente mínimo lo que reciben por parte del Estado. Son las ONGs y la Iglesia. Y eso lleva también a que el nivel de interés en participar en algunas organizaciones pues se vea más reflejado en asociaciones y ONGs que en partidos políticos, que en sindicatos o en organizaciones que tienen mayor participación en la esfera pública, en términos pues digamos, del sistema parlamentario español. Los partidos políticos, de hecho, les generan mucha desconfianza. Lo que más les interesa a los inmigrantes tal vez son las ONGs y las asociaciones, porque ven que de las ONGs y las asociaciones vienen las ayudas. En las situaciones de crisis en las que viven, pues son ese tipo de organizaciones las que les brindan la mano, no son propiamente los partidos. Y esto ya nos va dando una idea de lo que va a suceder en términos organizativos en el mismo periodo en el que tomamos esta muestra. Nos vamos a dar cuenta que a través de la organización y la participación ciudadana y la organización, digamos, social de base comunitaria, se pueden generar algunas transformaciones desde el punto de vista de los propios inmigrantes. Si aquí quisiera de pronto hacer un énfasis importante. Como vimos hace un momento, pues no es el Estado propiamente la fuente de las ayudas, ¿no? No es el Estado ese elemento central que coordina toda la acogida de los inmigrantes. Aquí predomina una especie de enfoque de autonomía, donde se le deja al inmigrante su propia responsabilidad. Se toma la idea de que integrarse y estar en situación regular es un deber del inmigrante y después será un derecho. Pero primero que nada es un deber. Por lo tanto, como es un deber, pues es cuestión de cada quien que lo solucione. Eso lo podemos ver reflejado en las barreras burocráticas con las que se encuentran los solicitantes de protección internacional, y lo podemos ver reflejado también pues, en las pocas políticas de integración que se coordinan desde arriba, digámoslo así, desde las autoridades y las instituciones del Estado. Entonces, como resultado de todo esto, y teniendo las ONGs como única respuesta o principal respuesta ante las vulnerabilidades, pues como resultado encontramos un panorama de movilización social y de organización comunitaria bastante grande. Los colombianos, por ejemplo, en 2021 eh, generaron una serie de movilizaciones, marchas, que en torno al estallido social, pues terminaron generando una base organizativa bastante grande que pues, les permite a ellos mismos, en el contexto español, ganarse una voz y mostrarse, llenar la Gran Vía con más o menos unas 1.000 personas que marchan. Esta foto es del Parque del Retiro y esta, la primera de la Gran Vía, donde están diciéndole a los españoles, miren, estamos aquí. Y esa es de alguna manera la respuesta indirecta que genera ese enfoque de omisión por parte, o bueno, le llaman autonomía, por parte del Estado español hacia la integración del inmigrante. Y lo mismo hacen los venezolanos. Los venezolanos también se movilizan con ciertas visitas de la oposición y visitas también que se pretendían oficiales en España, con algunos líderes y en contra del vínculo entre algunos partidos en particular, como es el caso de Podemos o Unidas Podemos hoy en día, con el gobierno venezolano.
Y esas movilizaciones terminan generando una especie de comunidad de presión o grupo de presión político y a la vez una incidencia en las decisiones públicas sobre los inmigrantes en España. Una de las formas que digamos que se empiezan a identificar en el proyecto de organización tiene que ver con lo que conocemos como comunidades digitales. Las comunidades digitales no son otra cosa que los espacios que generan las redes sociales para que los inmigrantes puedan compartir información tanto jurídica como información de ayudas sociales, el paso a paso para pedir asilo. Tenemos este grupo, por ejemplo, de aquí a la derecha, este logo es de venezolanos con asilo, es un grupo gigantesco en Facebook. Está la Federación de Asociaciones Venezolanas en España, que también va a tener una incidencia importante en lo que viene, ¿no? Y con todas estas organizaciones, pues se viene el paso siguiente, fue la recolección de firmas. Estas organizaciones se suman a un movimiento que de hecho llevaba más años, pero que se fortalece pues en gran medida con la cantidad de colombianos y venezolanos que llegan a pedir protección internacional, que no pueden en ocasiones asentar su solicitud y que quedan en situación irregular. Y es el movimiento Regularización Ya. Las organizaciones de base de las que hemos hablado, estas comunidades digitales, se vinculan, apoyan el proceso de recolección de firmas para que se regularice a la población inmigrante que se encuentra pues sin documentación en España a través de una ley de regularización extraordinaria, ¿no? Esa recolección de firmas pues se mantiene desde el año 2019, de hecho empieza la recolección de firmas y se mantiene en 2020, 2021 es el año de las marchas, 2022 con toda esta organización de comunidades digitales y continúa hasta el año 2023. Hay otro efecto también, de hecho hay una especie de vinculación partidista de muchas de estas comunidades digitales. Esto es algo interesante desde el punto de vista de la accountability, porque vemos cómo se articula una accountability social vertical, que es decir, desde la sociedad hacia el Estado, grupos digitales, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, terminan convirtiéndose en facciones dentro de los partidos tradicionales o en nuevos partidos. Es decir, aquí hay una articulación de la accountability social vertical hacia una accountability horizontal. Entonces, por ejemplo, incluso la derecha española aprovecha un poco la situación y crean una facción dentro del partido conservador español, que es el PP, que se conoce como Nuevos Madrileños, en el caso de Madrid. Una facción que va a ser, ahí vemos una foto, es Isabel Díaz Ayuso con los Nuevos Madrileños, que es principalmente personas de América Latina que apoyan su candidatura y que van a ser decisivos en su elección. O casos también como el del Partido por un Mundo Más Justo, es un partido que se crea básicamente con la bandera migratoria, ¿no? Es un partido de migrantes, cuya imagen principal y el líder es un senegalés, es una persona que impulsa, entre otras cosas, ese movimiento de regularización ya y la recolección de firmas. Entonces, como vemos, es un proceso que termina incluso en la conformación de partidos de inmigrantes. Este es un panorama que no nos tiene por qué sorprender, simplemente nos tiene que servir como referencia para pensar lo que puede llegar a suceder en Colombia, convirtiéndose Colombia en un país receptor de inmigración. Resultados de todo esto, pues es a través de esa movilización social que el Reglamento de Extranjería 2022, por ejemplo, pudo encontrar alternativas de regularización. Se reforma la ley de extranjería y se crea el arraigo para la formación como una vía para regularizar a las personas que se encuentran en una situación irregular a través de una formación para el trabajo. Esto es sencillo, se les da la oportunidad a las personas que llevan 2 años en España, que no tienen papeles, por decirlo vulgarmente, les dicen, usted puede tener su documentación si hace una formación para el trabajo, tipo SENA, tipo formación de la que dicta el SENA, formación técnica, 200 horas como mínimo, y con esto vas a poder obtener tus papeles. Todo eso a partir de la presión que están generando estas plataformas, estas ONGs. Estamos hablando de más de 900 ONGs que estaban reuniendo las 700.000 firmas para la regularización masiva.
Desde ese momento ya lo estaban dando. Entonces, uno de los primeros efectos fue una reforma al reglamento de extranjería de 2022. Se reducen los plazos de otras formas de regularización como extraordinaria, como es el arraigo laboral y el social, y se crean métodos, que esto es lo que más nos interesa por el tema sanitario, el tema de salud, métodos de atención condicionada con la regularización, una atención sanitaria temporal, que en el caso del solicitante de asilo se conoce como DASPI, un documento de atención sanitaria para el solicitante de protección internacional, que implica que la persona tiene la atención plena pero temporalmente y condicionado a que se resuelva su expediente, ya sea para mm, que obtenga la protección internacional, el estatuto de refugiado, o para que se regularice por vía de extranjería. Entonces, es una especie de sisbén, por decirlo así, pero temporal y condicionado a que la persona busque una vía de regularización. Y finalmente, encontramos una nueva consecuencia, pero ya actual. Estamos en plena discusión de la regularización masiva que propone este movimiento del que hablaba hace un momento, el de las firmas. Este movimiento consiguió el mínimo para poder llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular que obligaría al Congreso, o lo obligó ya, a tener que debatir al Parlamento, debatir si se puede o no, y se debe o no, y en qué condiciones regularizar a todas las personas que se encuentran en España en forma irregular y que llegaron antes del 1 de noviembre de 2021. Eso lo impulsaron más de 900 ONGs y casi 700.000 firmas, y ha sido producto precisamente de la participación y la movilización social y comunitaria. Es producto finalmente de la accountability que como enfoque el Banco Mundial también quiere promover y que nos permitiría en este caso en particular de España tener un referente, una especie de punto de comparación para lo que viene sucediendo en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Yo simplemente me quedaría con este mensaje y les dejaría como conclusión, pues, que tomáramos del caso español pues, un análisis de ese enfoque de corresponsabilidad. Es la regularización bajo la premisa del deber y el derecho. Es tanto un deber como un derecho, con una distancia respecto a ese enfoque de autonomía, que en últimas puede parecer más bien una omisión, pensando en que con todo este esfuerzo que se está haciendo desde la Defensoría, con el esfuerzo que está haciendo también el propio Banco Mundial, el Ministerio de Salud, la Cancillería, todas las instituciones que pueden estar aquí involucradas, poderles permitir a las personas, por ejemplo, vías alternativas eh, de atención sanitaria condicionadas con la regularización, como la que se está utilizando en España. Impulsar los visados, la vía de extranjería, no necesariamente la vía de la regularización desde arriba. Si es necesario, por ejemplo, adecuar o proponer que bajen ciertos costos que tienen los visados, pues discutámoslo, propongámoslo y que sea uno de los resultados de este proyecto también. Y finalmente, confiar en estas vías, estos medios de participación social, porque como les estoy mostrando, sí generan resultados y sí tienen una incidencia particular en la legislación y en las políticas públicas, por lo menos en el caso español ha sido así. Muy bien, muchas gracias.